Soy Samantha Parker. Tengo 32 años, y desde que tengo memoria, mi hermana menor, Jessica, siempre se ha llevado lo que era mío. Mis juguetes cuando éramos niños, mi ropa cuando éramos adolescentes, mi protagonismo en cada reunión familiar. Pero nada me preparó para lo que se llevó en la cena de mi cumpleaños el mes pasado. Mientras ella estaba allí anunciando su embarazo con mi esposo, Cal, sentí que mi mundo se resquebrajaba bajo mis pies. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo había estado ocultando algo que destrozaría su pequeña fantasía para siempre. Antes de continuar la historia, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Y pulsa ese botón de me gusta y suscríbete. Si alguna vez has tratado con un familiar tóxico, créeme, querrás escuchar cómo termina esto. Crecer como la hermana mayor de Jessica fue como vivir en una sombra perpetua desde el momento en que ella nació. Cuando yo tenía 4 años, mis padres la trataron como su niña de oro. Jessica tenía los vestidos más bonitos, las mejores fiestas de cumpleaños, y de alguna manera siempre se comía el último trozo de pastel. No era que mis padres no me quisieran, simplemente la querían a ella de una manera más visible, más entusiasta. Mira lo artística que es Jessica, mi madre exclamaba mientras mi hermana garabateaba con crayones. Mientras tanto, mis boletines de calificaciones perfectas eran recibidos con un simple asentimiento y un eso está bien, Sam. Mi padre entrenaba al equipo de softball de Jessica, pero siempre estaba demasiado ocupado para mis competencias de debate. Estos pequeños rechazos se acumularon a lo largo de los años, construyendo un muro de resentimiento que intentaba desesperadamente no reconocer. Jessica había desarrollado un patrón desde temprana edad. Lo que yo tenía, ella lo quería. Mi oso de peluche favorito misteriosamente terminaba en su habitación. El suéter para el que ahorré mi mesada desaparecía de mi armario y reaparecía en ella. Cuando fui elegida para el papel principal en la obra de la escuela, Jessica de repente desarrolló un interés por la actuación y convenció a mis padres de inscribirla en unas costosas clases de actuación. ¿Por qué no puedes simplemente compartir con tu hermanita? Se convirtió en el mantra familiar, siempre dirigido a mí, nunca a ella. Así que aprendí a aferrarme con fuerza a las cosas que más importaban, a proteger mi corazón y mis sueños con vigilancia. La universidad fue mi escape. Me mudé a 3 estados de distancia para asistir a la Universidad Northwestern, lo suficientemente lejos como para que Jessica no pudiera seguirme. Esos 4 años fueron transformadores sin la sombra de Jessica. Florecí, hice amigos genuinos que me valoraban por quien era. Descubrí mi pasión por el marketing y las comunicaciones. Y en mi tercer año, conocí a Cal Henderson. Entró en mi seminario avanzado de marketing con el cabello castaño desordenado y la sonrisa más genuina que había visto jamás. Dejó caer su café la primera vez que hablamos, balbuceando una disculpa mientras el líquido salpicaba mis apuntes. En lugar de molestarme, encontré su nerviosismo entrañable. Me ofreció comprarme la cena para compensarlo, y dije que sí. Esa cena se convirtió en el desayuno de la mañana siguiente. Hablamos hasta que salió el sol sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestros libros favoritos. Nunca he conocido a nadie que me entienda como tú, me dijo esa noche. Y por una vez, me sentí realmente vista. Nuestra relación floreció. Kyle era todo lo que soñaba, atento, amable, ambicioso, pero no a expensas de los demás. Nos graduamos juntos, nos mudamos a Chicago y construimos nuestras carreras codo con codo. Cuando me propuso matrimonio, después de 2 años, al amanecer en las orillas del lago Michigan, sentí que finalmente había encontrado mi felices para siempre. Luego vino la planificación de la boda y, con ella, el inevitable regreso de Jessica a mi vida. Para entonces ella se había graduado de la universidad y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, un trabajo que parecía implicar más coqueteo que ventas reales. Cuando la llamé para contarle sobre mi compromiso, su respuesta fue tibia en el mejor de los casos. Bueno, supongo que felicidades. ¿Es rico? Esas fueron sus primeras palabras. No estoy feliz por ti o te lo mereces. A pesar de mis reservas, le pedí a Jessica que fuera mi dama de honor. Mi madre insistió. Le romperías el corazón si no lo hicieras. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de advertencia en mi despedida de soltera, cuando Jessica usó blanco, o en la cena de ensayo cuando brindó con un discurso que hablaba más de ella que de mí. Pero estaba decidida a elevarme por encima de eso, a no dejar que las viejas heridas arruinaran mi felicidad. La boda en sí fue hermosa, a pesar de los intentos de Jessica por centrar la atención en sí misma, llegando tarde a las fotos, llorando dramáticamente más fuerte que mi madre durante la ceremonia, coqueteando con los padrinos de Cal durante la recepción. Cal notó su comportamiento y apretó mi mano tranquilizadoramente. Solo estás celosa porque eres increíble, susurró. Y le creí. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron dichosos. Compramos una casita en los suburbios, avanzamos en nuestras carreras y comenzamos a hablar de formar una familia. Kyle y yo acordamos esperar hasta estar más establecidos financieramente, aunque sospechaba que él dudaba por otras razones que no podía articular. Aún así, respeté su cautela y me centré en nuestra relación y carreras. Luego, hace aproximadamente 1 año,
algo comenzó a cambiar. Kyle empezó a trabajar hasta más tarde. Su teléfono siempre boca abajo sobre las mesas. Se volvió protector con sus contraseñas, sobresaltándose cada vez que me acercaba mientras él enviaba mensajes. La intimidad entre nosotros disminuyó hasta que se sintió como si fuéramos compañeros de piso en lugar de amantes. Es solo estrés por el nuevo ascenso, decía cada vez que intentaba hablar de la distancia entre nosotros. Una vez que este proyecto termine, las cosas volverán a la normalidad, pero nunca lo hicieron. En cambio, la brecha se amplió. Me encontré revisando su factura telefónica, notando llamadas frecuentes a un número que no reconocía. Olía perfume desconocido en sus camisas. No el mío, no nada que yo tuviera. Una vez encontré un cabello rubio largo en su chaqueta. Ya sé que tenía el cabello rubio largo. Me dije que estaba siendo paranoica, que mis inseguridades infantiles estaban nublando mi juicio. Después de todo, ya sé que vivía en la misma ciudad, pero rara vez la veíamos, excepto en reuniones familiares. ¿Por qué se involucraría Cal con ella? Mientras se acercaba mi 32º cumpleaños, esperaba que pudiera ser un punto de inflexión. Kyle había estado especialmente distante, pero prometió hacer mi cumpleaños especial. Mis padres decidieron organizar una cena familiar en Marlowe, mi restaurante favorito. Pasé tiempo extra arreglándome esa noche. Usé el vestido azul que Cal dijo que alguna vez resaltaba mis ojos. Peiné mi cabello como a él le gustaba. Estaba decidida a reconectarme con mi esposo, a encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Mirándome al espejo antes de salir, me susurré, esta noche será diferente, esta noche será un nuevo comienzo. No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras, aunque no de la manera que había esperado. Marlowe era el escenario perfecto para lo que esperaba que fuera una noche de sanación. La cálida iluminación ámbar del restaurante y las paredes de ladrillo expuesto siempre me hicieron sentir como en casa. El aroma de pan fresco y romero llenaba el aire. Mientras la anfitriona me llevaba a nuestra mesa reservada, Cal me envió un mensaje de texto diciendo que me encontraría allí, alegando una llamada de trabajo de último minuto. Él no podría evitar, señora Parker, sonrió la anfitriona. Su familia ya ha llegado. Mis padres se pusieron de pie cuando me acerqué a la mesa. La cara de mi madre se iluminó de esa manera contenida que significaba que estaba feliz de verme, pero tratando de no mostrar demasiada emoción. Mi padre me dio un breve abrazo, dándome palmaditas incómodas en la espalda. Feliz cumpleaños, cariño, dijo, entregándome una pequeña bolsa de regalo. Nada elegante, solo algo que tu madre eligió. Mi madre tocó mi cabello. ¿Te ves bien, Samantha? Aunque, quizás quieras retocarte el labial antes de las fotos. Típico. Ni siquiera me había sentado y ya estaba encontrando algo que mejorar en mí. Guardé la crítica con todas las demás y sonreí. Gracias por organizar esto, mamá. Significa mucho. Jessica aún no había llegado, lo cual no era ninguna sorpresa. Ella había elevado la tardanza a una forma de arte, asegurándose de que todos los ojos estarían puestos en ella cuando hiciera su entrada. Revisé mi teléfono en busca de mensajes de Cal, pero no encontré ninguno. Cal llega tarde, expliqué al sentarme. Cosa del trabajo. Mi padre asintió comprensivamente. Así es como funciona cuando estás escalando posiciones. Tu Cal es un trabajador duro. El camarero pasó a tomar nuestras órdenes de bebida. Pedí agua, todavía esperando compartir el primer brindis con Cal. Mis padres intercambiaron miradas. Adelante y toma un poco de vino, querida, me animó mi madre. Es tu cumpleaños. Antes de que pudiera responder, hubo una conmoción en la entrada. Jessica había llegado y, como siempre, se había asegurado de que todos la notaran. Su risa resonó por el restaurante mientras lanzaba su cabello rubio sobre su hombro. Llevaba un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación, atrayendo miradas de aprecio de los comensales cercanos. Lo que hizo que mi corazón se detuviera fue quien la acompañaba. Kyle. Mikao sosteniéndole la puerta, su mano tocando brevemente la parte baja de su espalda mientras se abrían paso entre las mesas. Caminaban demasiado cerca, sonreían demasiado íntimamente para ser solo cuñados que casualmente llegaban al mismo tiempo. Lo siento, llegamos tarde, anunció Jessica, inclinándose para besarme la mejilla con una precisión practicada que no dejó marca de labial. Me encontré con Cal en el estacionamiento. Casualidad afortunada, ¿verdad? Cal evitó mis ojos mientras se sentaba a mi lado, apretándome el hombro en lo que parecía un gesto de disculpa. Feliz cumpleaños, Sam. Perdón por la demora. Noté que olía a recién duchado, su colonia habitual más fuerte de lo normal. La excusa de la llamada de trabajo de repente parecía débil. No hay problema, respondí, manteniendo mi voz firme. Solo me alegro de que todos estén aquí ahora. El camarero regresó y pedimos nuestras comidas. Mis padres dominaron la conversación, hablando de su crucero reciente y el drama del jardín de los vecinos. Jessica interrumpía con frecuencia con historias sobre su último triunfo en ventas o las celebridades que supuestamente había conocido en una conferencia reciente. Kyle permaneció inusualmente callado, contribuyendo solo cuando se le dirigían directamente. Debajo de la mesa, puse mi mano sobre su rodilla, buscando conexión. Él se estremeció ligeramente antes de cubrir mi mano con la suya. Su palma estaba sudorosa. «¿Todo bien?», susurré mientras mi padre estaba inmerso en una historia sobre golf. «Sí», respondió Cal demasiado rápido, «solo cansado». Luego vinieron los regalos. Mis padres me dieron una tarjeta de regalo impersonal para unos grandes almacenes. Kyle me entregó una cajita que contenía aretes de diamantes que parecían caros,
pero genéricos, como algo elegido a prisa. El regalo de Jessica era una bufanda de diseñador que sospechaba fuertemente que se había comprado para sí misma y decidió dármela a último minuto. Es exactamente tu color, insistió, aunque el naranja apagado nunca había sido un tono que yo usaría. El camarero sacó el pastel de chocolate fundido que había pedido en lugar de un pastel de cumpleaños tradicional. Mientras lo colocaba frente a mí, mi padre levantó su copa. Antes de cantar, me gustaría brindar por mi hija mayor en su cumpleaños. Samantha, siempre has sido tan responsable. Tu madre y yo estamos orgullosos de la vida estable que has construido. Estable, no emocionante, no impresionante, solo estable. Como si fuera un caballo confiable en lugar de una hija celebrando otro año de vida. Mientras el camarero encendía la única vela de mi pastel, noté que Jessica se movía emocionada en su asiento, intercambiando miradas significativas con Hal. Mi estómago se tensó con el presentimiento. En realidad, Jessica interrumpió antes de que pudiéramos cantar. Tengo un anuncio que hacer. Creo que sería la adición perfecta a la celebración del cumpleaños de Sam. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se puso de pie, alisando su vestido sobre su estómago con énfasis deliberado. No planeaba compartir esto todavía, pero ya que estamos todos juntos, hizo una pausa para un efecto dramático. Sus ojos brillaban de triunfo mientras se fijaban en los míos. Estoy embarazada. El silencio que siguió duró solo segundos, pero se sintió eterno. Mi madre jadeó de alegría. La cara de mi padre se abrió en una sonrisa más amplia que cualquier otra que hubiera visto dirigida a mis logros. Eso es maravilloso, cariño, exclamó mi madre. ¿Cuándo? ¿De cuánto estás? Aproximadamente 10 semanas, respondió Jessica, su mano todavía en su estómago. Pero hay más. Y fue entonces cuando soltó la bomba que destruiría todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida. Hal es el padre, anunció Jessica, su voz resonando con un orgullo retorcido que hizo que mi sangre se helara. Hemos estado saliendo durante meses. Vamos a ser una familia ahora. El restaurante seguía zumbando con el ruido ambiente a nuestro alrededor, pero en nuestra mesa el tiempo pareció detenerse. La copa de mi padre se congeló a mitad de camino hacia sus labios. La sonrisa de mi madre se derrumbó en confusión, sus ojos moviéndose entre Jessica, Hal y yo mientras intentaba procesar lo impensable. Kyle miraba el mantel, su rostro desprovisto de color. No era así como íbamos a decírtelo, murmuró, sin mirarme a los ojos. Nosotros, repetí la sílaba, logrando sacarla de alguna manera por mi garganta constreñida. Jessica alcanzó la mesa y puso su mano sobre la de Hal. Queríamos esperar hasta después del primer trimestre, pero no pude contenerme más. Sus ojos encontraron los míos, brillando con triunfo malicioso. Somos una familia ahora, Sam. Kyle y yo vamos a criar a este bebé juntos. La crueldad calculada de su momento elegido, en mi cumpleaños, en mi restaurante favorito, frente a nuestros padres, era asombrosa. Esto no era un desliz de pasión o un lapso momentáneo de juicio. Era una actuación diseñada para causar el máximo daño. Mi madre encontró su voz primero. No entiendo. Kyle es el esposo de Samantha, declaró este simple hecho como si les recordara a todos un detalle pasado por alto. No por mucho más tiempo, respondió Jessica con un movimiento despectivo de su muñeca. Han tenido problemas desde hace siglos. Kyle y yo no planeamos esto, pero cuando sucede el amor verdadero, no puedes luchar contra él. Amor verdadero. Como si lo que Kyle y yo habíamos construido durante 7 años fuera de alguna manera falso. Sam, Hal finalmente me miró. Su expresión era una mezcla nauseabunda de culpa y alivio. Lo siento, no quería que te enteraras así. Jessica y yo, simplemente sucedió, como una tormenta de lluvia o una llanta desinflada. No una traición de meses que requirió miles de decisiones conscientes para mentir, engañar y destruir. Cuando, simplemente sucedió, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. Kyle se movió incómodo. ¿Importa? Comenzó en tu fiesta de Navidad, interrumpió Jessica, claramente disfrutando su papel como narradora de mi humillación. ¿Recuerdas cuando Kyle y yo desaparecimos por un rato? Pensaste que él me estaba ayudando a encontrar mis aretes. Se rió, un sonido tintineante que raspó mis nervios como vidrio roto. Él encontró algo. Eso es seguro. 6 meses. Mientras yo planeaba sorpresas románticas para el aniversario y programaba noches de cita para reconectarnos, mi esposo y mi hermana habían estado teniendo una relación a mis espaldas. Cada noche tarde en el trabajo, cada mensaje de texto misterioso, cada excusa de repente cristalizó en un patrón de traición tan obvio que no podía creer que lo hubiera pasado por alto. Creo, dijo mi padre lentamente, dejando su copa de vino con un cuidado exagerado, que esta es una conversación que es mejor continuar en privado. Pero Jessica no había terminado con su actuación. No hay necesidad de privacidad, papá. Todos somos familia aquí, sonrió, frotándose el estómago a un plano. Y pronto habrá un Henderson más uniéndose a nosotros. ¿No es emocionante? Su primer nieto, mi madre, previsiblemente, se aferró a este detalle como a un salvavidas. Un nieto, respiró, sus ojos suavizándose como siempre lo hacían por Jessica. Bueno, las circunstancias son inusuales, pero un bebé siempre es una bendición. Observé con incredulidad cómo mi madre comenzaba a reformular mentalmente esta catástrofe como un desarrollo familiar alegre. Por supuesto que lo haría. Jessica siempre había sido perdonada por cualquier cosa, sus transgresiones se transformaban en triunfos a través de la alquimia del favoritismo de mis padres. Sam,
Cal tocó mi brazo tentativamente. ¿Podemos hablar de esto en privado? Miré su mano en mi brazo como si fuera un objeto extraño. Esta mano que había sostenido la mía durante el funeral de mi abuela, que había deslizado un anillo de bodas en mi dedo con promesas de para siempre, que aparentemente había estado tocando a mi hermana con igual intimidad. Necesito ir al baño, anuncié, poniéndome de pie tan abruptamente que mi silla raspó ruidosamente contra el piso. Nadie intentó detenerme mientras me alejaba. Mis piernas de alguna manera me llevaron a pesar de sentirme desconectada de mi cuerpo. El baño del restaurante estaba milagrosamente vacío. Me encerré en un cubículo, apoyé mi frente contra la fría puerta metálica y esperé el colapso que seguramente vendría. Pero las lágrimas no llegaron. En cambio, descendió una extraña calma, una claridad que no había esperado. Esta traición, aunque devastadora, no era realmente sorprendente. Ya sé que se había estado llevando lo que era mío toda nuestra vida. Kyle había mostrado signos de su debilidad durante meses. Esto era simplemente la culminación de patrones establecidos desde hace tiempo. Me salpicó agua fría en la cara y miré mi reflejo. La mujer que me miraba parecía diferente, más dura quizás, pero también más enfocada. Volví a aplicar mi lápiz labial con manos firmes. No te romperás, le dije a mi reflejo. No aquí, no por ellos. Cuando regresé a la mesa, estaban discutiendo nombres. Realmente discutiendo nombres de bebés como si este anuncio hubiera sido recibido con alegría universal en lugar de destrozar mi mundo. Kyle parecía miserable pero resignado, asintiendo mientras Jessica enumeraba opciones. Si es un niño, estoy pensando en llamarlo Junior, decía, aunque podríamos usar Henderson como primer nombre. Henderson Parker tiene un buen sonido, ¿no crees? Parker, mi apellido de casada. Ya lo estaba reclamando para su hijo, o para una niña, tal vez Kylie. Demasiado obvio, se rió, tocando el brazo de Cal con posesividad. Me deslicé de nuevo en mi asiento. Todas las miradas se volvieron hacia mí con diversos grados de preocupación, culpa y, en el caso de Jessica, anticipación apenas disimulada. Estaba esperando mi colapso. Para la escena que consolidaría su narrativa de ser la estable y sensata, entrando a cuidar del pobre Cal después de que su esposa emocionalmente destrozada se desmoronara. En cambio, sonreí. Ciertamente me has dado un cumpleaños para recordar, dije con calma. Pero si no les importa, me gustaría disfrutar de mi pastel antes de que se derrita por completo. La sonrisa de Jessica vaciló. La confusión nubló sus rasgos. Esta no era la reacción que había escrito. Kyle parecía igualmente desconcertado por mi compostura. Sam, comenzó, deberíamos hablar de los arreglos. Levanté la mano. Ahora no, Cal. Ahora mismo voy a comer mi pastel de cumpleaños. Tomé mi tenedor y di un bocado deliberado del pastel de chocolate fundido, cerrando los ojos brevemente para saborearlo. Cuando los abrí, noté que los cuatro me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? Pregunté con inocencia. ¿Pensaron que me derrumbaría? ¿Qué haría una escena? Saldría corriendo llorando. Lamento decepcionarlos. Jessica se recuperó primero. Solo pensamos que estarías más molesta. Oh, lo estoy, le aseguré, tomando otro bocado de pastel. Pero a diferencia de algunas personas en esta mesa, no siento la necesidad de hacer un espectáculo de cada emoción. Además, agregué, dejando mi tenedor, hay algo que deberían saber antes de continuar esta discusión. El leve temblor en mi mano era la única señal externa del terremoto emocional que ocurría dentro de mí. Tomé un sorbo lento de agua, reuniendo mis pensamientos. Durante meses, había estado recolectando piezas de un rompecabezas que no quería completar. Ahora, enfrentada al anuncio presumido de Jessica, esas piezas encajaron con una claridad devastadora. He sabido del asunto durante 3 meses, dije en voz baja. La cabeza de Cal se levantó bruscamente, sus ojos, muy abiertos por la conmoción. La sonrisa triunfante de Jessica vaciló. ¿Qué? Logró balbucear Cal. Realmente deberías cambiar tu contraseña de correo electrónico con más frecuencia, Cal. Usar nuestra fecha de aniversario no era exactamente seguro, especialmente cuando comenzaste a actuar tan sospechosamente. Mi madre jadeó. Samantha, esto es difícilmente una conversación apropiada para la cena. Me volví hacia ella con acero en la voz. Tampoco lo es anunciar un romance con el esposo de tu hermana en su cena de cumpleaños, mamá. Pero aquí estamos. A fines de marzo, tomé prestada la computadora portátil de Cal cuando la mía se bloqueó antes de una importante presentación de trabajo. Apareció una notificación, un correo electrónico de Jessica con la línea de asunto, anoche. Mi dedo se cernió sobre el mouse. Los principios de privacidad luchando contra una creciente sospecha. Al final, la sospecha ganó. El correo electrónico había sido explícito. Detallaba su encuentro en la oficina de Cal después del horario laboral y hacía referencia a varias reuniones anteriores. Mi mundo se derrumbó ese día, pero guardé el conocimiento para mí misma. Necesitaba tiempo para procesar, para planear, para protegerme. Después de encontrar esos correos electrónicos, continué, contraté a un investigador privado, Dedes & Associates. Son muy minuciosos,
Kao. Tienen fotos tuyas entrando al edificio de apartamentos de Jessica 27 noches diferentes. Tienen grabaciones de tus conversaciones telefónicas. Incluso tienen el recibo de la joyería donde le compraste ese brazalete que lleva puesto ahora mismo, el que ella afirmó que era de un cliente agradecido. Jessica instintivamente cubrió el brazalete de oro en su muñeca, su confianza visiblemente resquebrajándose. Me has estado investigando. La voz de Kao se elevó con indignación. Eso es una invasión de la privacidad. Me reí. Una risa genuina a pesar de todo. Eso es rico viniendo del hombre que invadió mi matrimonio. Pero no te preocupes, la investigación fue completamente legal. A diferencia del adulterio, que sigue siendo motivo de divorcio por culpa en este estado. Mi padre se movió incómodo en su silla. Samantha, quizás deberíamos. No he terminado, lo interrumpí. Hace 2 meses, contacté a Patricia Donovan. Es una de las mejores abogadas de divorcio en Chicago. El papeleo ya está preparado, Kao. He documentado todo. Aseguré copias de todos nuestros registros financieros y tomé medidas para proteger mis activos. Patricia me aconsejó esperar hasta tener toda mi evidencia en orden antes de confrontarte. La cara de Kao había pasado de conmocionada a pálida, a ligeramente verde. Ya sé que miraba entre nosotros, su triunfo desvaneciéndose al darse cuenta de que no estaba entregando noticias, sino caminando hacia una trampa. ¿Has estado planeando divorciarte de mí?, preguntó Kao Ranko. ¿Todo este tiempo? Sí, respondí simplemente. Iba a entregarte los papeles la próxima semana. En realidad, el anuncio de Jessica simplemente aceleró mi cronograma. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Pero Samantha, un divorcio es tan definitivo. Seguramente con consejería. Mamá, la interrumpí suave pero firmemente, no hay vuelta atrás de esto. Y hay una cosa más que todos deberían saber. Giré mi mirada directamente hacia Jessica. Algo que hace que tu anuncio sea particularmente interesante. Alcancé mi bolso y saqué un documento doblado que había estado llevando durante semanas, esperando el momento adecuado. Nunca imaginé que ese momento llegaría en mi propia cena de cumpleaños. Kao se hizo una vasectomía hace 2 años, dije, deslizando el informe médico sobre la mesa. Decidimos que los niños no estaban en nuestro futuro. Él no quería la responsabilidad. Jessica me miró, luego a Kao. La comprensión lentamente apareció en su rostro. Eso no es posible, susurró. Estás mintiendo. Revisa el documento, respondí. Centro Médico Sacred Heart. Dr. Reynolds. El procedimiento se realizó hace 26 meses. Kyle se recuperó en nuestro sofá viendo el torneo de baloncesto universitario, March Madness. Lo recuerdo porque tenía que llevarle guisantes congelados para la hinchazón. Kyle parecía que iba a vomitar. Sam, puedo explicar. ¿Explicar qué? Ya sé que intervino, su voz elevándose. ¿Qué te hiciste una vasectomía y no me lo dijiste? ¿Qué me dejaste creer? Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba revelando. Mi madre examinaba el documento médico con manos temblorosas. ¿Es esto cierto, Kao? El silencio de Kao fue suficiente confirmación. Me volví hacia Jessica, cuyo rostro se había quedado sin color. Así que, querida hermana, si realmente estás embarazada, felicitaciones están en orden. Solo que no para Kao. Él dispara en blanco, como dicen. Entonces, ¿quién es el verdadero padre? ¿Siquiera lo sabes? El restaurante se había vuelto más silencioso. Los comensales cercanos obviamente conscientes de que un drama serio se desarrollaba en nuestra mesa. Los ojos de Jessica miraron alrededor, notando la atención. Su momento de triunfo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Esto es un error, insistió débilmente. Esos registros médicos deben estar equivocados. No están equivocados, admitió Kao finalmente, mirando sus manos. Debería habértelo dicho, Jess. Simplemente, no pensé que importaría. Estábamos usando protección de todos modos, o se suponía que lo hacíamos. Nunca pensaste que ella intentaría atraparte con un embarazo que no podría ser tuyo. Terminé por él. Error de novato, Kao. Deberías haber sabido que Jessica siempre tiene un ángulo. Jessica se puso de pie repentinamente. Su silla raspó ruidosamente contra el piso. Necesito aire, murmuró, agarrando su bolso y prácticamente corriendo hacia la salida. Kao parecía desgarrado, mirando entre mí y la forma en retirada de Jessica. Adelante, dije fríamente. Síguela. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Después de un momento de vacilación, Kao se levantó y se apresuró tras Jessica, dejándome sola con mis padres conmocionados. Mi padre aclaró su garganta. Samantha, no sé qué decir. No hay nada que decir, papá. Tomé mi tenedor de nuevo y di otro bocado de mi pastel. Ahora sabía a ceniza, pero estaba decidida a terminarlo. Después de todo, esta era mi cena de cumpleaños. Excepto, quizás, que Jessica podría necesitar un tipo diferente de médico ahora. Uno que pueda ayudarla a descubrir quién engendró realmente a su bebé. Mi madre lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Esto es un desastre. Dejé mi tenedor y la miré directamente a los ojos. No
mamá. Un desastre es algo inesperado e inevitable. Esto fue predecible y completamente evitable. Jessica se ha estado llevando lo mío desde que éramos niñas, y tú y papá lo han estado permitiendo. La única diferencia es que esta vez estaba preparada. Le hice una señal al camarero para que trajera la cuenta. Creo que nuestra celebración ha terminado por esta noche. El restaurante se había vuelto incómodamente silencioso. Las mesas cercanas ya no fingían no escuchar nuestro drama familiar. Firmé la cuenta con manos firmes, agregando una generosa propina para el camarero que había tenido que presenciar este desastre de cena de cumpleaños. Mientras terminaba mi firma, vi a Cal regresando solo. Su rostro estaba ceniciento. Se deslizó de nuevo en su asiento, pasándose una mano por el cabello en ese gesto familiar que una vez encontré entrañable. ¿Dónde está Jessica?, preguntó mi madre, secándose los ojos con una servilleta. Está en su auto, respondió Cal. Está alterada. Imagino que enterarse de que no eres el padre de su conveniente embarazo sería alterante, dije, mi voz deliberadamente neutral. Kyle me miró con ojos suplicantes. Sam, ¿podemos hablar en privado? Hay tanto que necesito explicar. Es cierto, la voz ronca de mi padre cortó la tensión. ¿Lo de la vasectomía? Kyle asintió de mala gana. Sí, señor. Hace 2 años, Sam y yo lo discutimos y decidimos. Tú decidiste, lo corregí. Tú fuiste quien no quería hijos. Yo estaba dispuesta a esperar. El punto es, continuó Cal, fue una decisión mutua en nuestro matrimonio. Debería haberle dicho a Jessica, pero las cosas entre nosotros eran complicadas. Complicadas, me reí sin humor. Ciertamente es una palabra para acostarte con la hermana de tu esposa. Mi madre se aferró a sus perlas, literalmente agarró el collar de perlas en su cuello como si pudieran proporcionar algo de estabilidad en este caos. Simplemente no entiendo cómo pudo pasar esto. ¿Cómo pudieron ambos hacerle esto a Samantha? Antes de que Cal pudiera responder, Jessica reapareció. Su rostro estaba manchado de llorar, pero su compostura algo restaurada. Se deslizó en su silla sin mirar a nadie, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de su sección media. Lamento haber salido corriendo, dijo, su voz carente de su confianza habitual. Necesitaba un momento. El camarero se acercó con cautela. ¿Está todo bien con su comida? ¿Alguien desea café o postre? Solo la cuenta, por favor, respondí. Ya la firmé. Espera, dijo Jessica de repente. Quiero explicar. Miró alrededor de la mesa, su mirada posándose en mí. Sam, lo que pasó entre Cal y yo, no fue planeado. Nunca quisimos lastimarte. Y sin embargo, elegiste anunciarlo en mi cena de cumpleaños, señalé, con un momento tan impecable. Jessica tuvo la decencia de verse avergonzada. Eso estuvo mal. Simplemente, pensé que sería más fácil con la familia alrededor. No pensé en cómo te haría sentir. Nunca lo haces, dije en voz baja. Ese es el problema, Jess. Ni una sola vez consideraste mis sentimientos al llevarte algo que me pertenece. Cal no te pertenece, replicó, un destello de su habitual desafío regresando. Es una persona, no una posesión. Él era mi esposo, respondí, el hombre que prometió amarme y honrarme. Y tú eras mi hermana, que debería haber respetado ese compromiso incluso si él no lo hizo. Mi padre aclaró su garganta. Sobre el bebé, Jessica, si Cal no es el padre. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas frescas. No sé qué decir. Las fechas coincidían. Realmente pensé, ¿quién más podría ser?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Jessica miró su regazo. Hubo alguien más antes de Cal. También está casado. Mi padre gimió, enterrando su rostro en sus manos. Jessica, por el amor de Dios. Lo terminé cuando las cosas se pusieron serias con Cal, insistió. Pero el tiempo, supongo que calculé mal. No pude evitarlo. No pude evitar reírme. Lo absurdo de la situación finalmente atravesó mi compostura cuidadosamente mantenida. Así que déjame entender esto. Estabas teniendo un romance con un hombre casado, luego empezaste a acostarte con el esposo de tu hermana, te embarazaste del primer hombre casado e intentaste hacer pasar al bebé como de mi esposo. Puesto de esa manera, incluso Jessica pareció reconocer la simetría horripilante de sus acciones. No fue así, dijo. Realmente pensé que Cal era el padre. Bueno, no lo es, dije definitivamente. Y ahora tienes una decisión que tomar sobre a quién decírselo. Kyle, que había estado inusualmente callado, habló de repente. Creo que yo también tengo algunas decisiones que tomar. Se volvió hacia Jessica. Me dijiste que yo era el único, que habían pasado meses desde que habías estado con alguien más. Jessica alcanzó su mano. Cal, por favor, cometí un error, pero lo que tenemos es real. Él retiró su mano. ¿Lo es? ¿O soy solo otra cosa que le quitaste a tu hermana? La pregunta flotó en el aire, pesada con implicaciones. Jessica retrocedió como si la hubieran abofeteado. Mi madre, siempre la pacificadora, intentó salvar lo insalvable. Quizás todos deberíamos tomarnos un tiempo para procesar esto. Ha sido un shock para todos. Eso es quedarse corto, murmuró mi padre. Me puse de pie, alisando mi vestido. Creo que eso es sabio. Kyle, mi abogada se pondrá en contacto contigo la próxima semana. Mientras tanto,
agradecería que te quedaras en otro lugar. Kyle me miró, desesperación en sus ojos. Sam, por favor, ¿no podemos al menos hablar de esto? Estamos muy lejos de hablar, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la finalidad en mi voz. Tomaste tu decisión hace meses. Simplemente no tuviste el coraje de decírmelo a la cara. Me volví hacia mis padres. Gracias por la cena de cumpleaños. Ciertamente fue memorable. Samantha, espera, Jessica llamó mientras recogía mi bolso. No puedes irte así. Me detuve, mirando a mi hermana. Realmente mirándola. Detrás del maquillaje perfecto y la ropa de diseñador, vi algo que nunca antes había notado. Inseguridad. Una profunda inseguridad carcomedora que la había llevado a competir conmigo toda nuestra vida. No me estoy yendo de nada, Jess, dije suavemente. Me estoy alejando. Hay una diferencia. Espero que descubras qué vas a hacer con tu bebé y su padre real. Ese ya no es mi problema. Mientras salía del restaurante, me sentí extrañamente ligera. La traición aún dolía, una herida que tomaría tiempo sanar. Pero por primera vez en mi vida, no cargaba con el peso de la sombra de Jessica. Finalmente había entrado en la luz en mis propios términos. En el estacionamiento, respiré profundamente el aire fresco de la noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kao. Por favor, ven a casa. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder y me alejé, dejando atrás los escombros de lo que una vez fue mi vida, dirigiéndome hacia algo completamente nuevo. La mañana después de mi catastrófica cena de cumpleaños, desperté en una habitación de hotel en la que me había registrado en lugar de regresar a la casa que compartía con Kao. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa, pero era un santuario de la tormenta. Mi teléfono mostraba 27 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de Kao, de Jessica, de mis padres. Los ignoré a todos y llamé a Patricia Donovan en su lugar. Es hora, le dije cuando contestó. Quiero presentar los papeles hoy. La voz de Patricia era tranquila y profesional. Prepararé todo. ¿Puedes venir a mi oficina a las 11? Esa reunión marcó el tono de los días que siguieron. Mientras mi vida personal había implosionado de manera espectacular, me centré en los pasos prácticos de desmantelar mi matrimonio con precisión quirúrgica. Patricia valía cada centavo de su tarifa exorbitante, manejando las complejidades legales mientras yo me concentraba en reconstruir los cimientos de mi vida. Los intentos de Kao por contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Cometí un terrible error, decía un mensaje. Jessica no significó nada para mí, afirmaba otro. La falsedad transparente de esa declaración solo fortaleció mi resolución. Si ella no hubiera significado nada, él no habría arriesgado todo. 3 días después de mi cumpleaños, regresé a nuestra casa mientras Cal estaba en el trabajo, acompañada por 2 amigos y una empresa de mudanzas. Tomé solo lo que era indiscutiblemente mío, mi ropa, artículos personales, reliquias familiares y los muebles que había tenido antes de nuestro matrimonio. Dejé su anillo de bodas en la mesita de noche con una nota: Patricia se pondrá en contacto contigo con respecto al resto. Mi amiga Megan me había ofrecido su habitación de invitados hasta que encontrara un lugar nuevo. Quédate todo el tiempo que necesites, insistió, ayudándome a desempacar los fragmentos de mi vida anterior. Aún no puedo creer que Jessica haría esto, dijo Megan mientras acomodábamos mi ropa en su armario de repuesto. Quiero decir, sé que los hermanos pueden ser competitivos, pero esto es otro nivel. Jessica ha estado tratando de ganar un juego que solo ella estaba jugando toda nuestra vida, respondí. La parte triste es que incluso cuando gana, pierde. Ahora está embarazada del bebé de otro hombre casado, y Cal ya está mostrando su verdadero carácter. Esos colores se hicieron aún más evidentes cuando Cal descubrió que me había mudado. Apareció en el apartamento de Megan, golpeando la puerta hasta que sus vecinos amenazaron con llamar a la policía. Sam, por favor, suplicó a través de la puerta. Solo háblame. Podemos arreglar esto. Megan se paró a mi lado, lista para marcar al 911 si era necesario. ¿Debería llamar a la policía? Sacudí la cabeza. Se irá eventualmente. Y lo hizo, pero no antes de gritar: esto no es justo. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicar. Esa noche, mi teléfono sonó con el número de Jessica. Contra mi mejor juicio, contesté. Sam, su voz era pequeña, casi infantil. ¿Podemos hablar? Creo que ya dijimos todo lo que hay que decir, respondí. Por favor, susurró. Necesito a mi hermana. La audacia era asombrosa. Necesitabas a tu hermana cuando decidiste acostarte con su esposo. Es un poco tarde ahora. Sé que lo que hice es imperdonable, dijo, su voz quebrándose. Pero tengo miedo, Sam. Estoy embarazada del bebé de un hombre casado, y ahora Cal tampoco responde mis llamadas. A pesar de todo, una pequeña parte de mí sintió pena por ella. La niña que siempre había necesitado más atención, más validación, más de todo. Pero esa empatía no podía anular el daño que había hecho. ¿Qué esperabas, Jess? ¿Que él me dejaría por ti? ¿Que se irían juntos al atardecer? No lo sé, admitió. Supongo que no pensé tan adelante. Solo quería lo que tú tenías. Siempre lo he querido. Y ahora ninguna de nosotras lo tiene, dije. Espero que haya valido la pena. Después de colgar, me senté en la cama de invitados de Megan, permitiéndome un momento para sentir el peso completo de mi dolor. No solo por mi matrimonio fallido, sino por la relación de hermanas que nunca fue lo que debería haber sido. Al día siguiente, mis padres llamaron. Mi madre todavía estaba en negación,
sugiriendo consejería familiar como si esto fuera un simple malentendido en lugar de una traición fundamental. Tu hermana cometió un error, Samantha, insistió, pero es familia y necesitará apoyo con este bebé. Entonces tú apóyala, respondí. He terminado de ser la red de seguridad de Jessica. Mi padre, sorprendentemente, pareció entender mejor. Tienes razón en estar enojada, Sam. Lo que hicieron estuvo mal, pero no dejes que esto envenene toda tu vida. No planeo hacerlo, papá. Por eso estoy siguiendo adelante. Una semana después de mi cumpleaños, el tono de Kao cambió de suplicante a amargo. Ni siquiera me hablas, pero tuviste tiempo de congelar nuestras cuentas conjuntas, envió un mensaje de texto. Muy maduro, Sam. Reenvié el mensaje a Patricia sin responderle. Jessica, mientras tanto, aparentemente le había contado al otro hombre casado sobre su embarazo. Según mi madre, él negó la responsabilidad y amenazó con decirle a su esposa que Jessica mentía si lo perseguía. Está completamente sola en esto, se lamentó mi madre durante otra llamada no bienvenida. Seguramente puedes encontrar algo de compasión. Mi compasión está actualmente ocupada sanándome a mí misma, respondí. 2 semanas después de mi cumpleaños, firmé el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento. Un moderno apartamento de una habitación en una parte de la ciudad que siempre me había gustado, pero que Cal había considerado demasiado de moda. Compré muebles nuevos, pinté las paredes de un color que él habría odiado y comencé a crear un espacio que era completamente mío. Patricia llamó con actualizaciones sobre los trámites de divorcio. Kyle estaba impugnando la división de bienes a pesar del acuerdo prenupcial que había firmado. Es una táctica dilatoria, me aseguró. El prenupcial es sólido. Solo espera que te frustres y aceptes la mediación, donde puede apelar a tus emociones. Mis emociones hacia Kao se han vuelto notablemente sencillas, le dije. Procede según lo planeado. En el trabajo, me sumergí en proyectos, quedándome hasta tarde y ofreciéndome voluntaria para asignaciones que requerían mi enfoque completo. Mis colegas notaron el cambio pero respetaron mi privacidad. Excepto David, del departamento creativo, que dejaba café en mi escritorio por las mañanas con notas simples, resiste o su pérdida. 3 semanas después de mi cumpleaños, Jessica apareció en mi nuevo apartamento. No tenía idea de cómo había encontrado mi dirección. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su apariencia normalmente perfecta desaliñada. Kao se ha estado acostando con alguien más, anunció cuando abrí la puerta. Alguna mujer de su oficina. ¿Puedes creerlo? La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Sí, Jessica, dije. Puedo creer que el hombre que te engañó contigo te engañe a ti. Así es generalmente como funciona. Pensé que éramos diferentes, dijo, cruzando los brazos protectoramente sobre su estómago a un plano. Pensé que él realmente me amaba. Me apoyé en el marco de la puerta, repentinamente exhausta por el patrón familiar. Jessica toma malas decisiones, sufre las consecuencias, luego espera que todos se reúnan a su alrededor con simpatía y soluciones. ¿Qué quieres de mí, Jess? ¿Consuelo? ¿Consejo? ¿Un lugar para quedarte hasta el próximo desastre? Su rostro se arrugó. Solo quiero a mi hermana de vuelta. Sé que no lo merezco, pero te extraño, Sam, y lo siento mucho. Por un momento, vacilé. A pesar de todo, esta era mi hermana, mi única hermana, mi compañera de infancia. Sin embargo, defectuosa que hubiera sido nuestra relación. No estoy lista para perdonarte, dije finalmente. Quizás algún día, pero no ahora. Ahora mismo necesito espacio para sanar. Asintió, lágrimas derramándose por sus mejillas. Entiendo, pero cuando estés lista, si alguna vez estás lista, estaré aquí. Mientras la veía irse, sentí una compleja mezcla de emociones. Ira, todavía sí, pero también un extraño sentido de libertad. Por primera vez en nuestra relación, estaba estableciendo los términos, estableciendo límites que me protegían a mí en lugar de acomodarla a ella. 4 semanas después de mi cumpleaños, recibí los papeles de divorcio firmados por Kao. Patricia llamó para confirmar que finalmente había aceptado lo inevitable y había aceptado mis términos. Casi nunca es así de limpio, comentó. Usualmente hay más pelea, más drama. Ha habido suficiente drama, le aseguré, solo que no del tipo legal. Esa noche abrí una botella de vino y me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, viendo las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de David. Algunos de nosotros vamos a tomar algo mañana después del trabajo. Sin presión, pero eres bienvenida a unirte. Miré el mensaje por un largo momento. Luego escribí de vuelta. Gracias. Tal vez lo haga. No era un compromiso con nada, ni con David, ni con socializar, ni con seguir adelante. Solo un pequeño reconocimiento de que la vida continúa, que podría haber cosas buenas por delante que aún no podía imaginar. Mientras sorbía mi vino, me di cuenta de que aunque Cal y Jessica me habían quitado mucho, no me lo habían quitado todo. Todavía tenía mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad para reconstruir. Y quizás lo más importante, finalmente me había liberado del patrón que había definido mi vida durante demasiado tiempo. La traición aún dolía, la pérdida aún dolía, pero debajo de ese dolor, como brotes verdes después de un incendio forestal, podía sentir algo nuevo comenzando a crecer. 1 año después de la cena de cumpleaños que lo cambió todo, me paré en mi apartamento, ahora cómodamente mío, y examiné mi reflejo en el espejo de cuerpo completo. La mujer que me miraba era a la vez familiar y extraña, como encontrarse con una vieja amiga que ha viajado lejos y regresado transformada. El divorcio se había finalizado 6 meses antes, notablemente suave al final. Kyle,
Quizás reconociendo la futilidad de luchar contra la evidencia que Patricia había recopilado, aceptó la división de bienes descrita en nuestro acuerdo prenupcial. Mantuve la cartera de inversiones que había construido antes de nuestro matrimonio, la mitad del valor de nuestra casa cuando se vendió y mis cuentas de jubilación intactas. Él se quedó con sus acciones comerciales y su culpa. El bebé de Jessica, un niño al que llamó Leo, nació hace 3 meses. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabíamos. Kao no era el padre. El padre real, un ejecutivo farmacéutico llamado Richard, a quien Jessica había conocido a través del trabajo, finalmente dejó a su esposa y se mudó con mi hermana después del nacimiento de Leo. Si su relación duraría quedaba por verse, pero Jessica parecía genuinamente comprometida con la maternidad de una manera que no esperaba. Mi relación con mi hermana seguía siendo complicada. Después de meses de respetar mi petición de espacio, me envió una carta escrita a mano que me sorprendió por su autoconciencia. He estado en terapia, escribió, intentando entender por qué he pasado mi vida compitiendo contigo y llevándome lo tuyo. Nuestros padres siempre me hicieron sentir que tenía que ser excepcional para ser notada, mientras que a ti te amaban simplemente por ser estudiosa y confiable. Tenía celos de esa aceptación incondicional que pensé que tenías. Ahora me doy cuenta de que ninguna de nosotras obtuvo lo que necesitábamos de ellos. No pido perdón, solo comprensión de que estoy tratando de romper este patrón por el bien de Leo. La carta me conmovió de maneras inesperadas. 2 semanas después, la visité a ella y al bebé. Un primer paso cauteloso hacia lo que sea que pudiera convertirse en nuestra relación. Leo tenía los ojos de mi padre y la barbilla de Jessica, pero afortunadamente ninguno de los rasgos de Kao. Al sostenerlo, sentí una compleja oleada de emociones, tristeza por lo que pudo haber sido, esperanza por esta nueva vida inocente y una conexión tentativa con mi hermana que no había sentido en años. Es hermoso, Jess, dije sinceramente. ¿Consideraría ser su madrina? Preguntó con vacilación. Quiero que tenga mujeres fuertes e independientes en su vida. Alguien como tú. Había aceptado, sorprendiéndome a mí misma. Algunas heridas sanan de maneras inesperadas. Mis padres habían luchado para navegar las secuelas de la traición, inicialmente intentando mantener relaciones tanto con Kao como conmigo, como si nos estuviéramos divorciando por incompatibilidad ordinaria en lugar de una traición extraordinaria. Después de varias conversaciones tensas, mi padre finalmente reconoció el papel que su favoritismo había jugado en dar forma a la dinámica entre Jessica y yo. Pensamos que Jessica necesitaba más atención porque era más volátil, admitió durante una cena difícil. Tú siempre parecías tan autosuficiente, Sam. No nos dimos cuenta de que te estábamos lastimando al tratarte diferente. No fue un ajuste de cuentas completo, pero fue un comienzo. Todos estábamos aprendiendo cómo construir relaciones más saludables a partir de las cenizas de las antiguas. Profesionalmente, había prosperado en el último año, canalizando mi energía en el trabajo y ganando un ascenso significativo. El equipo que ahora gestionaba incluía a David, cuya amistad había evolucionado gradualmente en algo más. Estábamos tomándonos las cosas con calma, ambos cargando equipaje de relaciones anteriores, pero su firmeza y genuina amabilidad se habían convertido en una parte preciada de mi vida. Kyle se había mudado a Denver poco después de nuestro divorcio, tomando un puesto en una nueva compañía. Según amigos en común, estaba saliendo con alguien nuevo. Su partida había sido un alivio, eliminando la posibilidad de encuentros incómodos en la ciudad. Jessica informó que rara vez preguntaba por Leo, pareciendo aliviado de no tener una conexión biológica con el niño. En cuanto a mí, había descubierto fortalezas que nunca supe que poseía. La mujer que se había sentado tranquilamente comiendo pastel de cumpleaños mientras su mundo se derrumbaba se había convertido en alguien que enfrentaba los desafíos de frente, que se valoraba lo suficiente como para exigir honestidad y respeto, que reconocía que establecer límites no era egoísta, sino esencial. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. David había llegado para acompañarme a cenar. Una pequeña reunión de amigos celebrando mi 33º cumpleaños. Una reivindicación deliberada de una fecha que había sido manchada por la traición. Te ves hermosa, dijo cuando abrí la puerta, su sinceridad evidente en su cálida sonrisa. Gracias, respondí, aceptando tanto el cumplido como el pequeño paquete envuelto que me ofreció. No tenías que traer un regalo. No es nada extravagante, me aseguró, solo algo que pensé que apreciarías. Dentro del paquete había un diario encuadernado en cuero suave. La primera página estaba inscrita con una cita: las personas más bellas son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su camino fuera de las profundidades. Elizabeth Kubler-Ross. Mis ojos se humedecieron mientras pasaba los dedos sobre las palabras. Es perfecto, le dije, y lo decía en serio. Mientras nos dirigíamos al restaurante donde los amigos esperaban para celebrar otro año de mi vida, reflexioné sobre las lecciones del año pasado. Lecciones aprendidas a través del dolor y la traición, pero valiosas no obstante. Había aprendido que a veces perder lo que creías querer crea espacio para lo que realmente necesitas. Que el perdón no es una obligación sino una elección, emprendida cuando y si estás lista. Que los lazos familiares no excusan el comportamiento tóxico, y que las relaciones de sangre no merecen automáticamente lealtad ciega. Más importante aún,
Había aprendido que mi valía no estaba determinada por cómo otros me trataban, sino por cómo me trataba a mí misma. La mujer que una vez midió su valor a través de los ojos de otros ahora reconocía su valía inherente, independiente de la validación externa. La traición que parecía un final había sido, de hecho, un comienzo, doloroso pero necesario, como un hueso que debe romperse para sanar correctamente. Las acciones de Cal y Jessica habían destrozado las cómodas ilusiones que había mantenido sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. De esos fragmentos, había construido algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Mientras David y yo entrábamos al restaurante, mis amigos se levantaron para saludarme con un calor genuino, sus rostros iluminándose con un afecto que no pedía nada a cambio. Esto, me di cuenta, era lo que la familia podía ser, conexiones elegidas basadas en respeto y cuidado mutuos, en lugar de obligación o hábito. ¡Feliz cumpleaños, Sam!, gritaron, levantando sus vasos en un brindis que no tenía agendas ocultas, ni sorpresas crueles, solo una simple celebración de otro año vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo que el peso del pasado se levantaba un poco más. Gracias a todos por estar aquí, dije, tomando mi asiento en el centro de la mesa, un lugar que ahora ocupaba sin disculpas ni dudas. Antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde están viendo hoy. Dejen su ubicación en los comentarios y no olviden darle me gusta y suscribirse. Si alguna vez has tenido que reconstruir después de una traición, comparte este video si conoces a alguien que necesite escuchar que la sanación es posible, incluso después de las peores traiciones. Leo todos sus comentarios y aprecio su apoyo más de lo que saben. Ahora celebremos juntos.